Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ir chequeando por acá. Recuerden que tienen en el panel de la derecha de GoToWebinar el apartado de preguntas para confirmar por allí. Perfecto, ya por acá Andrés Romero nos dice se escucha y se puede ver la pantalla, así que al parecer todo está en orden, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos un webinar interesante, este que vemos aquí a la izquierda, de automatización y optimización de proyectos estructurales en entornos BIM. Un webinar que, bueno, va a dejar bastante claro cuál es la aplicación, por ejemplo, de herramientas como Dynamo y Grasshopper bajo metodología BIM para la automatización y optimización en diferentes fases de un proyecto de diseño. Estas herramientas han tenido, por supuesto, un crecimiento significativo en los últimos años, muchísima aplicación, por supuesto, en proyectos estructurales y hoy nuestro objetivo es dejarlo bastante claro, ¿no? Importante destacar porque evidentemente si están entrando a este webinar y les ha parecido interesante este título, ¿no? De cómo automatizar y optimizar proyectos estructurales en entornos BIM, sepan que hay una especialización, específicamente la especialización BIM en diseño computacional y generativo, que de alguna forma abarca todos los tópicos, digamos, más amplios de este mundo, de lo que tiene que ver con la aplicación, por ejemplo, de herramientas como Dynamo, Grasshopper, incluso herramientas como Python, y lo verán aquí, ¿no? Tendrán ustedes aquí 7 módulos. Programación visual con Dynamo, estaremos hablando precisamente de esto. Luego hay introducción a Python en BIM, programación visual con Rhino Grasshopper. Por supuesto, Grasshopper formará parte de lo que se hablará hoy. El propio diseño computacional y automatización. También, por supuesto, Python para ingeniería. Diseño generativo, que es un tópico sumamente interesante, y la transformación digital en el sector AECO. Entonces, bueno, hoy hablaremos un poco de este tópico que ya les venía describiendo y que sepan que dentro de esta especialización se ve muchísimo más a fondo. De hecho, para aquellas, bueno, ya lo están viendo, ya lo van a ver aquí, ¿no? Ya se los voy a mostrar yo. Esta especialización BIM en diseño computacional y generativo. Bien, esto creo que no lo estaban viendo, así que lo repito nuevamente. Eh, Simplemente deben entrar acá a las especializaciones, deben entrar, por supuesto, a BIM en diseño computacional y generativo, y ahí van a ver un poco el alcance del programa. Nosotros, a través de estos webinars, evidentemente tratamos de difundir un poco lo que son estas aplicaciones. ¿Qué se puede hacer con estas aplicaciones, por ejemplo, estos software como Dynamo, Grasshopper, incluso la programación en Python? Y bueno, obviamente nosotros lo tenemos organizado dentro de unos programas de formación y también damos servicios de consultoría en esa área. Así que si aquí hay personas que están trabajando en eso, en esos tópicos, están de lleno haciendo proyectos con estas aplicaciones, sepan que Inesatec les puede servir de guía, de ayuda, digamos, de desarrollo de consultoría para que se les facilite el proceso de la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos grandes áreas, ¿no? De la consultoría y la formación, que se retroalimentan. Obviamente aprendemos muchísimo de ambas, además del contacto propiamente con nuestros colegas, con los alumnos. Así que sepan que, repito, mucha de la información que vamos a ver hoy en este webinar está aquí en este primer módulo de programación visual con Dynamo, luego introducción a Python, programación visual con Rhino, Grasshopper, Revit, diseño computacional y automatización, Python para ingeniería, diseño generativo y finalmente la transformación digital en el sector AECO, que engloba prácticamente todo lo anterior. Y aquellas personas
que están interesadas en todo esto, sepan que nosotros también les podemos hacer llegar digamos, un catálogo de este producto, para que lo revisen y puedan, digamos, tomar nota de todas las cosas que se incluyen aquí. Más adelante nos tocará hacer seguramente una presentación oficial de este programa de formación y bueno, aquellas personas interesadas tendrán la posibilidad de preguntar y ahondar un poco acerca de todo el alcance, ¿no? Pero en el contexto precisamente de que hoy vamos a estar hablando de aplicaciones como Grasshopper, como Dynamo, bueno, era propicio aprovechar la ocasión para comentarles de que esto estaba precisamente aquí. Si hay alumnos de Inesatec que ya saben un poco la metodología, entenderán que esto es un programa bastante profundo, de muchísima aplicación y que tienen la misma exigencia de los, digamos, de los otros programas de formación que nosotros dictamos, ¿no? Entonces, bueno, salgo un poco de acá, vuelvo a la presentación o en este caso a la web de Inesatec y volvemos entonces a retomar nuestra parte de formación, la parte de webinar y estábamos justo aquí. Este webinar será dictado por el ingeniero Félix Enzo Garófalo, un especialista en el área. Ahora mismo le vamos a dar el pase. Yo me quedaré por aquí, nos quedaremos parte del equipo de Inesatec por acá, muy pendientes del avance, digamos, de las preguntas que ustedes puedan colocar y bueno, trataremos de irlos ayudando y si al final quedan algunas preguntas, por supuesto, trataremos de atenderlas. Muy bien, ¿estamos claros? Sería interesante que pudiesen colocar en el apartado de preguntas por qué les ha interesado este tópico, ¿no? Si es algo que están de alguna manera explorando, si es algo que están aplicando en sus empresas, aplicando en sus trabajos, porque siempre nos parece importante tener este feedback. De todas maneras, mientras ustedes lo van colocando por allí, yo aprovecho de darle el pase al ingeniero Enzo Garófalo para que ya inicie la presentación y así vamos ganando tiempo. Muy bien, entonces ha llegado el momento de iniciar con oficialmente la presentación que teníamos preparada para hoy. En este seminario vamos a estar tratando acerca de la automatización y optimización de proyectos estructurales utilizando el entorno BIM. Le damos la bienvenida nuevamente a aquellos que se están incorporando al seminario justo en este momento. Para aquellos que no nos conocen, es importante que sepan que en Inesatec somos un equipo completo dedicado no solamente a proyectos de consultoría, sino también a entrenamiento y crecimiento profesional. En este caso, me ha tocado en esta oportunidad dirigir esta presentación, pero somos todo un equipo. Mi nombre es Félix Enzo Garófalo, Digital Transformation Manager en Inesa y director de la especialización de diseño computacional y generativo que trata precisamente el tema que vamos a considerar hoy. Nos gustaría comenzar con una introducción breve a por qué la automatización y la optimización y qué tiene que ver con los entornos BIM y con el día a día de un ingeniero estructural. Para poder entender por qué esto está tomando cada vez más importancia en el caso de los proyectos estructurales, hay que también hacernos una idea de la manera en que se ha desarrollado la tecnología de modelado de información de edificaciones y cómo esto nos afecta a medida que esa tecnología crece. Básicamente podríamos hablar de tres etapas básicas de crecimiento. En un primer lugar, que podemos ver acá en color verde, nosotros simplemente cuando trabajamos proyectos, en general proyectos estructurales y de cualquier otro tipo, la creación era a través de bosquejos, bocetos, y esa creación de los planos era muy manual. Y cuando hablamos de manual no solamente nos referimos a los planos que se hacían con plumilla, en papel especial. Podemos recordar esas fotos de los 50, 60, donde habían una gran cantidad de dibujantes en mesas de dibujo sacando planos para grandes proyectos, ¿no? Sí, sin duda alguna eso también era manual.
Pero con el paso del tiempo, la llegada del CAD, entonces lo que hizo fue reemplazarse la plumilla y el papel por un mouse, un teclado en un computador. Aún así, aunque se cambia de herramienta, no se cambia de metodología. Por lo tanto, inclusive en la era CAD seguíamos trabajando con bosquejos, cuya creación era enteramente manual, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? A medida que los software CAD van evolucionando, entonces nos conseguimos con que ya no es necesario dibujar cada componente desde cero, sino que los elementos empiezan a construirse a través de reglas. Y era realmente algo impresionante ver la manera en la que estos ambientes CAD empezaban a obtener mayor parametrización. Aquí los que estamos hablando de modelos paramétricos. Quizás para el momento en que estamos ahora en la historia y el desarrollo de este tipo de soluciones parece algo muy simple, pero en su momento que yo le pudiera decir a un cilindro que tenía un radio como parámetro inicial y que si yo cambiaba el radio, cambiaba la forma del cilindro, era todo un evento, ¿sí? Software como CATIA empezaron digamos, a ser los pioneros en este tipo de parametrización. Aún así, esos parámetros fueron aumentando en complejidad hasta el punto de que en el día de hoy nos conseguimos con la posibilidad de parametrizar elementos completos dentro de un proyecto de construcción. Si es un muro, por ejemplo, lo modelamos dentro de Revit o cualquier otro software, un perfil estructural en tecla y así por el estilo. Pues nosotros lo que hacemos es asignarle un perfil, podemos cambiar los espesores de ala de alma, podemos cambiar el alto, podemos cambiar la ubicación de los niveles, podemos cambiar el espesor de una pared, un muro. Y solamente cambiando estos parámetros, los elementos también cambian. Entonces ahí llegamos ya a la era paramétrica, ¿sí? A la que ya prácticamente estamos acostumbrados. Pero ¿cuál es el punto con esto? Todavía hay algo que es manual. Los parámetros varían de forma manual. O sea, en el caso de la era anterior, nosotros generábamos los bosquejos desde cero, ¿sí? Era clic por clic. Inclusive si quisiéramos hacer un 3D, era clic por clic generando la geometría. Acá no, acá ya tenemos objetos con cierta inteligencia, ¿sí? Que son representaciones equivalentes de los modelos constructivos, pero sigue siendo manual la edición de dichos parámetros, ¿ok? Entonces, un salto que da la industria es con la aparición de algoritmos cada vez más fuertes, más inteligentes, el que yo pueda, en lugar de editar los parámetros de forma manual, generar reglas metaheurísticas para poder iterar sobre estos modelos en forma de algoritmo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos diseño generativo, que es, digamos, una de las tecnologías, no es la única, veremos varias, que están haciendo un cambio de juego acá en el diseño. ¿Por qué? Porque ahora los parámetros no los cambio yo manualmente hasta que llego a un cierto modelo con el que estoy conforme, sino que yo puedo brindarle instrucciones a un algoritmo para que toda la lógica de una estructura esté contenida en el dicho algoritmo y él itere los parámetros de entrada para obtener diversos parámetros de control de salida. Y de tal manera que yo pueda ver la evolución de los parámetros de salida que quiero optimizar, sea maximizar o minimizar ciertos parámetros, maximizar la cantidad de área cubierta en un techo, minimizar la cantidad de kilogramos de una estructura de acero. Y ese tipo de soluciones pues está basado en todos los cambios anteriores, todas las evoluciones anteriores, en haber pasado de bosquejos a parámetros y ahora de parámetros a algoritmos, ¿ok? Y esto es una de las grandes aplicaciones que podemos encontrar en automatizar y optimizar, porque ahora utilizamos algoritmos para que iteren sobre nuestros modelos a los que no les explicamos o no detallamos clic por clic toda la estructura, sino que las reglas que definen la estructura quedan embebidas en el algoritmo y a su vez tampoco le decimos cuál es la mejor opción de un principio, sino que permitimos que él itere sobre esas opciones y podemos entonces luego escoger el que mejor se adapte a nuestra realidad. ¿Okay? Esta es una aplicación, ¿vale? Vamos a ver ejemplos prácticos de esto, pero hay que entender de dónde viene. Otra aplicación es que, digamos, típicamente la metodología de trabajo con la que nosotros estamos acostumbrados al presentar un proyecto estructural es yo, a través de ensayo y error, o quizás más avalado por la experiencia del ingeniero, que no es poca cosa, es de las cosas más importantes que puede tener un ingeniero, criterio y experiencia, ¿ok? Pero era un proceso
que es de intentar llegar a una convergencia de un diseño optimizado basado pues en la experiencia. Entonces, como sabemos que esto depende mucho del criterio de cada quien y que no todos son ingenieros expertos al principio, porque nadie nace aprendido, ¿verdad? Se han creado a través de los años metodologías para tratar de mejorar ese proceso iterativo en el que yo consigo una mejor solución. Uno de esos es, por ejemplo, el fault finding. Hallar la mejor forma estructural que minimice, digamos, el consumo de recursos de la estructura, aprovechándonos de la identificación del camino de carga de estructural. ¿Okay? Entonces eso nos da, por ejemplo, ciertas tipologías de puentes con formas parabólicas o imparabólico inverso para ciertos techos y que lo que están buscando es optimizar los recursos estructurales para ciertos tipos de planteamientos. No siempre se puede aplicar porque hay ciertas aplicaciones en las que está cerrada la forma geométrica, pero cuando tenemos cierta libertad en la forma geométrica, estos procesos de optimización nos valen muchísimo. E inclusive veremos que cuando inclusive está cerrado a ciertas tipologías, por ejemplo, de celosías o cerchas, también podemos aplicar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá identificar? Lo que queremos resaltar es un cambio en el proceso. Ahora no solamente voy haciéndolo iterativamente, donde puedo establecer una o dos opciones, sino que yo defino un problema, genero un algoritmo que embebe todas las reglas de diseño del problema y el algoritmo se encarga de hacer la iteración por mí, que es o sea, utilizamos los algoritmos para los que son buenos. O sea, el humano es bueno identificando, razonando, pensando, mientras que los algoritmos son buenos haciendo tareas repetitivas. Entonces, que se encargue de la parte pesada, que es la prueba de diversas opciones, y nosotros podemos tomar lo que mejor sabemos hacer nosotros, que es analizar y pensar. ¿Ok? Claro, quizás usted cuando escucha esto tiene la idea de, bueno, eso se escucha muy bonito, pero seguramente vamos a necesitar código computacional, programación y mira, de verdad que lo veo muy denso para poder aventurarme en esto. Y bueno, la verdad es que sí, en un principio se requería mucho de saber programar. ¿Ok? Sin embargo, hoy en día los lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que vemos un ejemplo ahí en pantalla, tienen una curva de aprendizaje relativamente baja y tampoco es tan difícil que usted como ingeniero estructurista llegue a ello. De hecho, tenemos una ventaja como ingenieros estructuristas y es que estamos acostumbrados a pensar de forma procedural y eso nos facilita mucho, de verdad. Por experiencia podemos decirlo y muchos ingenieros así lo sienten, la entrada en este tipo de soluciones. Pero la cuestión es que no tiene que entrar con esto de una vez, de buenas a primeras, sino que algo que ha facilitado la popularidad de este tipo de algoritmos de automatización y optimización es la llegada de lo que se conoce como la programación visual, que permite en interconectividad con los software que utilizamos día a día, por ejemplo Revit, por ejemplo SAP, ETAPS, permite que usted de forma gráfica obtenga exactamente los mismos resultados sin necesidad de un código por computadora. ¿Sí? Eso es la programación visual. Algunos de estos ambientes son Dynamo y Grasshopper, que nosotros abordamos en varias de nuestras capacitaciones, específicamente a profundidad de nuestra especialización de diseño computacional y generativo. Pero son muy populares. Entonces, Dynamo, por ejemplo, viene embebido por defecto en Revit y en Civil 3D desde hace ya varios años. Y le va a permitir a usted, como diseñador, pasar su concepto que está en su mente hacia el computador a través de un algoritmo que realmente representa funciones conectadas con cables y es muy fácil de aprender. O sea, es mucho más fácil que aprender un lenguaje de programación. Entonces, es el camino de entrada. Que luego queramos seguir desarrollándonos porque le vemos la aplicabilidad y sí que la tiene, pues perfecto. Usted podría con el tiempo aprender otro tipo de lenguaje de programación que no sea visual, como Python u otro. Pero la cuestión es que esto está facilitando mucho el camino a ingenieros estructuristas a pasar a hacer automatizaciones porque nos permite comunicarnos con el computador sin necesidad de ser programadores expertos, sino más bien aprovechándonos de nuestro conocimiento estructural, volcarlo rápidamente a través de formas racionales de automatizar nuestras estructuras. Entonces, todo esto, a través del desarrollo de estas nuevas tecnologías, estamos redefiniendo el proceso de diseño. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos buscando?
Bueno, con estas nuevas tecnologías nosotros podemos identificar problemas complejos dentro del diseño de la industria, automatizar tareas repetitivas, iterar y analizar múltiples opciones de diseño de forma más rápida, porque, claro, nos aprovechamos de la potencia computacional para hacerlo. Entonces generamos diseños más sofisticados a partir de datos de lógicas y análisis que resuelven problemas complejos de la industria. Tareas que a veces y literalmente nos podrían tomar meses, ahora nos toman horas, porque las hemos automatizado. Claro, para poder hacer eso hay que dedicar también tiempo a la automatización. Entonces hay que buscar un equilibrio. Por lo general, los problemas de estructuras que más se benefician de este tipo de tecnología son problemas en los que hay tareas que usted repite muchas veces o en las que hay estructuras que realmente de un proyecto a otro cambian en dimensiones pero no en tipo. Y que si usted se propone automatizarlas, la siguiente vez será cuestión solamente de cambiar el ancho, el largo o cualquier parámetro, pero es la misma estructura, es una estructura típica, tipificable. Entonces, en esos casos, la automatización les ahorra muchísimo trabajo, ¿sí? A toda la empresa. Inclusive es capaz de reaccionar de una forma más rápida a cambios en la estructuración, porque quizás otra disciplina tuvo que ahora ser tomada en cuenta. Entonces, como usted lo tiene programado, usted no tiene que redibujar todo. Es cuestión de cambiar un parámetro y ya cambia toda su estructura y cambian todos sus planos. Entonces, sin duda alguna, ¿no? Es una gran ventaja para nosotros. Ahora bien, ¿qué tecnología podríamos utilizar para eso? Bueno, voy a mostrarles algunos casos específicos. Por ejemplo, acá vemos a Grasshopper. Fíjense que aquí en Grasshopper, que digamos es un ambiente, como ya hemos mencionado, la programación visual. Bueno, hay diversos software que le permiten a usted generar programación visual. Uno de estos es Grasshopper. Fíjense que aquí se ha automatizado un techo con ciertas características con doble curvatura. Tiene curvatura en el plano XY, pero también curvatura en el plano ZY. ¿Okay? Entonces, en este caso, nosotros vemos que quizás estas estructuras puedan tener formas distintas, no tan repetibles, o que son, digamos, en el caso de un modelo clic por clic, tardaría mucho tiempo, ¿no? Que hay características muy específicas, pero que si uno programa, ¿sí? Un trabajo quizás de 1 o 2 días, uno tiene cientos de opciones ya previamente creadas, ¿ok? Entonces, si estamos haciendo este tipo de estructuras una y otra vez, vale la pena. También vale la pena inclusive si la estructura se va a hacer una sola vez, pero el nivel de complejidad es alto. Por ejemplo, acá mismo dentro de Grasshopper existe la opción de Kangaroo. Que Kangaroo lo que nos permite es hacer una reproducción de física en vivo utilizando Grasshopper con programación visual, y entonces eso nos permite utilizar formas optimizadas en lo que tiene que ver con compresión o tracción, ¿sí? De estas estructuras. Eso minimiza la cantidad de material utilizado. Y también tenemos casos de lo mismo que vimos en Dynamo, ¿no? Pero para que no piensen que solo es Dynamo. Si Dynamo es una opción de programación visual, también está Grasshopper dentro de Rhinoceros y así por el estilo. Vamos a ver algunos casos en los que este tipo de tecnología se ha aplicado. Empezaremos con resumen de imagen. Algunos de ellos son casos que hemos desarrollado en la academia, otros que hemos desarrollado de forma práctica. Pero entonces primero vamos a empezar un poco definiéndolo a través de procesos, ¿sí? El típico proceso de varios ejemplos prácticos, y luego veremos casos en los que nosotros hemos participado, tanto con nuestros clientes como y hemos llevado ese conocimiento de nuestros clientes hacia nuestras propuestas de capacitación. ¿Okay? Bueno, acá tenemos un caso muy interesante, de hecho es uno de los casos que desarrollamos igualmente dentro de la especialización, donde tenemos un caso de parametrización geométrica. ¿Qué es lo que se logra acá? Bueno, esto es un techo de cierto estadio de fútbol en el que se está utilizando una 3D losa. Hay una curvatura en la parte superior del techo propuesta por el arquitecto, y la cuestión que se está buscando acá es cómo yo optimizo la cantidad de acero de esta estructura, minimizando los kilogramos de la estructura, pero maximizando el área cubierta, ¿sí? Y cumpliendo unos ciertos requisitos de cobertura por, digamos, incidencia solar que me está dando el arquitecto. Entonces, ¿qué hago? Esta estructura la parametrizo. Este primer paso es construir, en este caso Dynamo, ¿sí? Bien también podría hacerse en Grasshopper, pero en este caso Dynamo es construir la lógica de la estructura. O sea, yo no creé los cientos de componentes que existen en esta estructura clic por clic. No. Lo que hicimos fue embeber toda la lógica que define la estructura dentro de Dynamo.
Y entonces yo puedo cambiar el largo, el ancho, el número de subdivisiones en una dirección o en otra, el grado de la curvatura. Sí, sí, todo eso está parametrizado. Con un solo clic o con una sola tecla, yo puedo cambiar un número y toda la estructura se reparametriza, se vuelve a dibujar, crea totalmente todo en Revit. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales ventajas. Luego, estamos utilizando acá Dynamo con algo llamado DynaShape. Este es el equivalente de Kangaroo que vimos anteriormente, donde ustedes pueden agarrar una estructura y optimizarla, inclusive ver en tiempo real la física de su deformación sin necesidad de hacer un análisis por elementos finitos. Eso nos sirve muchísimo para solventar problemas de predimensionado. Porque acá estamos utilizando la forma variacional digamos de minimización de energía de los principios de trabajo virtuales. Y por lo tanto podemos tener un cierto acercamiento al comportamiento de la estructura en tiempo real sin necesidad de utilizar elementos finitos. Es algo muy interesante porque nos permite predimensionar de forma iterativa y controlando las deformadas que se producen. ¿Okay? Ya después, con este predimensionamiento, yo puedo ir luego al modelo que mejor cumpla con el predimensionamiento y terminar de calcularlo con todas las verificaciones normativas necesarias. Pero es una excelente herramienta para predimensionar. ¿Qué hacemos luego que utilizamos este algoritmo? Bueno, podemos empezar a obtener parámetros de salida que me controlan la eficacia del algoritmo que he desarrollado, de la estructura que estoy diseñando. Por ejemplo, Deformation Score, que es cuánto se deforma desde el punto de vista de deformación por principio de trabajo virtual. Material Score, que es cuánto pesa la estructura. O el área de la plataforma, cuánto cubre. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de minimizar la deformación y el material utilizado mientras maximizo el área de la plataforma. Pero habíamos dicho que aquí la ventaja es que el algoritmo, yo no tengo que estar cambiando uno por uno los parámetros, sino que ahora utilizamos un algoritmo que va a probar un rango de valores de esos parámetros. Si puedo tener 20, 30 parámetros de entrada y le digo, mira, prueba 20 valores de este primer parámetro, estos tantos valores de este otro, y tiene un rango para iterar. Entonces, utilizando, esto realmente es una parte de inteligencia artificial, ¿sí? Que es optimización a través de algoritmos genéticos, que están embebidos ya en las plataformas. De hecho, Revit viene por defecto con una aplicación desde el 2023, 2022, 2023, en el que ya nos ofrece este tipo de diseño generativo por optimización genética. Y entonces lo que hace es probar, ir iterando en el rango que yo le diga. Mira, mínimo valor de ancho y de largo, estos, ¿ok? Máximo de área que quieres obtener, esto. Y él va probando una tras una las opciones. Puede probar 100, 200, 300, 1000 opciones. Y nos va mostrando gráficamente en qué puntos se obtienen o qué resultados se obtienen de cada una de esas estructuraciones. Mira, va aumentando el peso, va disminuyendo la deformación, va aumentando el área. Entonces yo busco aquellas que tengan en la gráfica mayor área, pero menor peso de material y que cumpla con la deformación requerida por servicio. Y de esta manera, esto es lo que se conoce como optimización por ingeniería de opciones. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es generar el algoritmo y entonces el resultado final me permite llegar a una componente que de forma manual es virtualmente imposible haber llegado allí. Pero que sí que se consigue gracias a la automatización y optimización para este tipo de proyectos. ¿Vale? En este primer ejemplo he dedicado algunos minutos porque quiero que entiendan cuál es el proceso que seguimos, ¿no? Ahora vamos a ver otros casos. Fíjense, este es otro caso muy interesante en el que quizás esta estructura no es que es muy típica, o sea, no es que vamos a hacerla siempre, ¿ok? Pero sí que ha tenido cierto grado de complejidad porque tenemos una doble curvatura. Tenemos curvatura con respecto al eje transversal y también curvatura o cambio de curvatura con respecto al eje longitudinal. Y eso genera que el arreglo de cerchas tridimensionales para el soporte este techo que propone el arquitecto, pues tenga elementos distintos a medida que vamos aumentando, ¿no? Quizás hay una simetría en este plano, ¿sí? En esta sección, pero cada una de las cerchas va a ser distinta, porque va aumentando la curvatura o cambiando la curvatura en ambas direcciones. Entonces, ¿qué se hizo? Debido a que el arquitecto podía cambiar la forma, se parametrizó esto en forma gráfica, utilizando programación visual, esto es Dynamo, y se terminó creando la estructura en Revit.
Ventajas. El arquitecto puede cambiar la forma del techo y toda la estructura simplemente también se va a ajustar a ese techo, porque fue creada en función de la superficie generada por el arquitecto. Entonces eso permitió a los ingenieros estructuristas responder mejor a órdenes de cambio dentro del proyecto, solicitudes de cambio en el proyecto, y en cuestión de segundos, aunque sí que se invirtió tiempo en parametrizarlo, pero se ahorró muchísimo a posteriori, porque ya tenían la estructura totalmente modelada, los planos se actualizaban, la estructura se actualizaba, inclusive llegaron al punto de colocar automáticamente las fundaciones. Y bueno, ya se puede pasar a procesos posteriores, ya definitivos, de recálculo, ¿ok? Porque esto ya desde Revit se puede exportar a Robot. Pero el proceso de actualización del modelo y de respuesta ante los cambios es mucho más rápido. No solamente es aplicable a proyectos estructurales de edificaciones típicas, sino también a proyectos de infraestructura, como pueden ser proyectos de puentes, viales, intersecciones a desnivel, donde Dynamo nos va a permitir inclusive automatizar hasta la colocación del acero de refuerzo y la creación de planos. ¿Okay? Fíjense este otro caso, acá algo muy interesante. Acá tenemos un puente peatonal con una forma muy definida. Este puente, por cierto, generado en cierto sector de Italia y se llamaba Diavolo, de diablo, ¿no? En italiano. Pero la cuestión es por esta forma en la parte superior. Claro, es una estructura con una forma muy particular. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se generó un algoritmo para el armado de la estructura siguiendo las reglas adecuadas. De tal manera que, obviamente, esto es una pila de ese puente peatonal, pero es que el puente peatonal tenía 2 kilómetros de largo y tenía pilas de estas una tras otra. Imagínense armarlas cada una porque va aumentando y disminuyendo la altura del perfil y del terreno. Entonces, que teníamos distintas formas, aunque eran muy parecidas, distintas armaduras realmente. Entonces, lo que se hizo fue automatizar, ¿sí?, ese proceso de armaduras, de tal manera que todas se crearon en una sola iteración. ¿Okay? Y luego se utilizaron otros software como Sofistic para el detallado de dicha armadura y despiezas. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de un proceso en el que yo tengo centralizado en Excel la fundación de un monopolo para una turbina de aire, en el que pues también el arreglo de acero, ¿no?, el refuerzo en la misma no es tan sencillo. Entonces acá se utilizó un Excel como tablero de control, se leían los parámetros del Excel y Dynamo se encargaba de convertirlo en objetos dentro del propio Revit, y ese objeto a su vez lo armaba Dynamo a través de acero estructural y luego acero de refuerzo y se detallaba. Y un ejemplo quizás muy del día a día, ¿no? También podríamos utilizarlo en conexión directa con los software de cálculo estructural. Acá, por ejemplo, lo que se está haciendo es optimizar la forma de una cercha. Y entonces, dadas ciertas condiciones de carga, nos dice, mira, esta es la forma que minimiza las deformaciones y se van probando mejores configuraciones de la cercha parametrizadas. Entonces, él parametriza en Dynamo, inclusive puede ser desde Revit, envía a Robot Estructura Análisis, calcula, devuelve los resultados calculados y se genera un proceso iterativo. Nosotros vamos a ver, de hecho, vamos a mostrar un caso en la que hicimos exactamente lo mismo, pero utilizando etapas, ¿ok? Y Grasshopper. Entonces, y no con una estructura de una cercha, sino una estructura completa a momento, ¿sí?, pórticos a momento. Pero, o sea, es enviar una y otra vez al software de cálculo, obtener los resultados y generar la mejor optimización del mismo, ¿ok? En esta parte de la presentación, entonces, o sea, las slides anteriores sí que eran ejemplos, pero estaban más dirigidos a mostrarles el procedimiento. O sea, entender cuáles son los pasos básicos que seguimos en estos procesos de automatización y optimización. Ahora, lo que vamos a ver son casos reales, prácticos. Algunos de ellos los hemos volcado un poco más simple, tomándolo de nuestros clientes, pero un poco más simple hacia nuestras propuestas de capacitación. Otros son directamente tomados de casos de nuestros clientes, ¿no?, con permiso de ellos, en las que hemos desarrollado este tipo de algoritmos. Y vamos a empezar desde lo más sencillo y vamos a ir aumentando en complejidad. Pero por empezar por lo sencillo, no queremos decir que no tenga valor. A veces, tareas sencillas, y esto es algo importante, tareas sencillas que usted puede automatizar pueden quitarle muchísimo tiempo.
Miren, hace nada más esta semana estábamos ayudando a un cliente, ¿no? Que nos decían, ¿sabes? Algo que me está quitando tiempo es, yo coloco todas las fundaciones de una estructura y yo, además de darle el nombre, quiero colocarle una cota que me diga la dimensión X y la dimensión en Y para ayudar en campo, ¿ok? Además de tener la tabla de fundaciones. Y eso me dicen, esa tarea tan simple me está tomando horas, porque claro, tienen plantas de cientos o miles de metros cuadrados. Entonces, sí, con un pequeño script de Dynamo se automatizó. Y lo que le estaba tomando 5 o 6 horas por plano o por proyecto, lo redujeron a 2 o 3 minutos. ¿Okay? Entonces, esos son automatizaciones que parecen simples, pero que realmente ahorran muchísimo tiempo y dinero realmente en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, empecemos con esto que parece muy simple. Esto fue un proyecto, esto es algo sencillo, después lo podemos hacer más complejo, en el que yo identifico un acero longitudinal, cierta viga, y le digo a Dynamo que automáticamente me noten lo que está generando la documentación del sistema de enfierraduras o refuerzos. Y me da la salida tal cual con todo lo que yo quiero. Mira, me desplaza la cabilla, me coloca acá cuál es su longitud del número de barras que están allá adentro y me genera automáticamente el acotado como yo lo deseo. Eso me reduce un poco el tiempo de documentación. También hay, obviamente, aplicaciones que hacen esto en Revit, plugins de Revit que hacen esto, que son pagos, pero nosotros desarrollamos esto pues simplemente aprendiendo a dominar Dynamo. Y esto se podría, obviamente lo pago tiene muchas más posibilidades, pero usted con suficiente tiempo puede llegar al mismo resultado, ¿ok? Y estamos hablando de que tiene un costo este tipo de aplicaciones que cuestan a veces hasta más que la propia licencia de Revit, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente opción. Fíjense, en este caso estamos con un cliente que esto es Advanced Steel, esto es Revit, ¿ok? Esto es otro software, porque no piensen que esto solamente se hace en Revit. Advanced Steel es el equivalente de Autodesk para tecla, podríamos decir, ¿no? Tiene diferencias con tecla, sí que las tiene, pero es como el equivalente que tiene Autodesk para tecla, ¿no? Para el diseño de estructuras metálicas, tecla es muy popular. Entonces, en este caso, nuestro cliente tiene muchas estructuras que son industriales y necesita la creación de plataformas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, generamos un script que solamente le doy punto inicial y punto final de la plataforma y me genera la plataforma. Noten, con todos sus componentes internos. Claro, ocurre tan rápido que a veces uno no se da cuenta de qué es lo que está pasando, pero es que esta plataforma requería que ellos crearan perfiles uno por uno, que a veces, dependiendo de la longitud de la plataforma, no siempre es la misma distancia. Los perfiles principales en el borde, los perfiles de refuerzo transversal, los perfiles para soporte de la placa o la plancha de circulación. Y luego, en cuestión de segundos, utilizando las propias herramientas Advanced Steel, uno puede generar, por ejemplo, los pasamanos, ¿ok? Y uno puede terminar de generar todas las conexiones que se requieran, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja con esto? Que lo que el cliente le estaba tomando 3-4 horas, ahora lo hizo en una sola, en 2-3 minutos. Esto estuve grabado prácticamente en velocidad normal. Entonces, en 2-3 minutos, lo que le está tomando 3-4 horas. Y claro, cuando usted tiene una sola plataforma, no vale la pena programarlo. Pero cuando tiene plataforma tras plataforma tras plataforma, ¿sí? Entonces nos decían, mira, ahorra muchísimo tiempo. Ok. Vamos a la siguiente. En este caso, tenemos otro ejemplo. Para darle un poquito de contexto, eso fue un cliente internacional que él trabaja mucho con túneles, ¿sí? Pero específicamente, él vende láminas de protección y recubrimiento de los túneles para soportar incendios. Entonces, él estaba colocando esas láminas, cuando utilizaba AutoCAD, una por una. Y ya de por sí eso era un trabajón. Pero luego empezó a utilizar Revit y bueno, mejoró un poco, porque ya las láminas le daban volúmenes, áreas y con una sola iteración cambiaba los planos y así por el estilo. Pero también le estaba tomando mucho tiempo. Entonces nos pidió si podíamos generar un algoritmo que le permitiera generar para cualquier superficie las placas con unas reglas que los utiliza como recubrimiento. Entonces fíjense, acá seleccionamos el muro y él genera todas las planchas, son elementos individuales. ¿Ok? Luego nos dijo, pero yo quisiera que esas planchas tuvieran un desfase. ¿Ok? O que, por ejemplo, empecen en una esquina. Ah, bueno, ahí la programamos para que empezaran justo en una esquina.
También agregamos un parámetro de desfase. Fíjense que aquí yo le puedo decir un desfase de 1 metro y ahora las láminas están desfasadas, que es como él quería colocarlas finalmente, con todos los recortes en el borde, con cualquier tipo de geometría, y es muy interesante, ¿no?, lo que se logra en estos casos. Vamos a ver otro, ¿ok? En este caso es una geometría de una catenaria, ¿sí?, muy interesante. Acá se está utilizando algo ya de una superficie un poco más compleja. Esto es un techo que quiere hacerse y queremos optimizar ese techo con una forma de catenaria para, digamos, buscar la transmisión de tensiones solo en compresión, lo que me permitiría salvar mucho material si voy a utilizar concreto en este tipo de situaciones. Y vaya que se está utilizando algunos de estos tipos de aplicaciones. Entonces, ¿qué hicimos acá? Se programa, esto es un ejemplo, este sí fue, o sea, lo utilizamos en la academia, utilizamos en nuestras propuestas de capacitación, es un ejemplo también provisto inclusive por Autodesk, pero que nos adueñamos de ese conocimiento y lo compartimos, ¿no?, en las capacitaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Luego de generar la parametrización de la superficie, nosotros podemos hacer ingeniería de opciones. Y esta ingeniería de opciones lo que nos revela es yo ir cambiando parámetros de la catenaria y poder observar cuáles los paneles que se están creando, la mínima área que se está creando, y yo optimizo el proceso de diseño. ¿Ok? Este es otro caso. Acá se está utilizando una estructura externa, un exoesqueleto de un estadio. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es parametrizar la estructura del estadio. Desde su área transversal, número de divisiones en el área transversal, número de divisiones en el área lateral, y podemos ir observando el desperdicio, el peso de la estructura e incluso los costos están programados acá adentro para poder saber cuánto me está costando la estructura. Entonces, ¿qué tanto debería utilizar en distancia de separación de esos perfiles? Que por cierto, ya dibujarlo es bastante, ¿no? Pero aquí se está automatizando la creación del modelo. Entonces yo quiero minimizar el desperdicio producido en función de el largo nominal que me dan de los perfiles. ¿Cómo puedo minimizar el desperdicio? ¿Cómo puedo minimizar el costo por conexiones? ¿Cómo puedo minimizar el costo total en kilogramos de la estructura? Entonces nuevamente se hace un proyecto en el que se evalúan diversas opciones, aquí la pueden ver, y yo puedo ir viendo el costo de material, costo de la estructura para cada opción. Y claro, ir buscando aquellas que minimizan el desperdicio. Bien, fíjense que en el eje X está el peso y en el eje Y estamos viendo, digamos, otras variables. En el eje Y está el desperdicio, mientras que está en el peso. Entonces, claro, si yo minimizo el desperdicio y también busco opciones en las que también se minimice el peso, llego a la mejor opción estructural. ¿Okay? Y claro, no todo tiene que ver con estructuras, aunque ahora estamos hablando de estructuras. En este caso, fíjense que incluso puede utilizarse para construir la estructura. En este algoritmo, nosotros lo que estamos haciendo es, mira, tenemos unas zonas en las que yo puedo ubicar ciertas grúas. Claro, esto es un edificio que voy a hacerlo preconstruido. Son los setas y columnas que ya han sido previamente vaciadas y van a ser colocadas en sitio al ser llevadas en camiones a ciertas áreas. La cuestión es, yo puedo minimizar el tiempo de ejecución si ubico certeramente las grúas telescópicas de tal manera que la relación entre distancia del camión y distancia de colocación de las piezas disminuya. Porque el izado de cada una de estas piezas que tiene un cierto peso lleva su tiempo. Si yo coloco de una forma optimizada la posición de estas grúas, yo puedo minimizar el tiempo de ejecución. Porque la grúa podrá llegar mejor a ciertos sitios, garantizar que no tengo que mover después la grúa porque la ubiqué mal, pero también puedo minimizar la cantidad de tiempo utilizado. Y fíjense que aquí en el eje X me muestra el tiempo que me toma construir esa estructura dependiendo de dónde ubique las grúas. Y en el eje Y me muestra si la grúa realmente puede llegar a ese sitio. Entonces, claro, yo puedo minimizar el tiempo, pero realmente no puedo llegar a todos los lugares de colocación porque la grúa no llega, pues por cómo la coloqué. Estará muy cerca del camión, pero igual no soporta el peso del elemento en el externo. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo buscar una solución optimizada de dónde colocar en construcción óptimamente estas grúas para minimizar el tiempo de ejecución de mi edificación.
Vamos a ver algunos otros ejemplos que hemos desarrollado a lo interno en Inés. Esto es un ejemplo muy interesante, un proyecto de un cliente en el que teníamos un parque industrial y las características del parque industrial eran tantas naves que se iban a crear que fue adecuado crear un proceso de automatización para la geometría de la nave. Y noten que acá yo simplemente establezco unos ejes, hago clic donde quiero que esté el borde de la nave y ahora creo toda la geometría de la nave industrial. Ahí está toda la geometría de esa nave industrial totalmente creada. Entonces, ¿qué hice? 4 clics, punto inicial, final, dando el cierre de la geometría, todo, columnas, adiestramientos, vigas, correas o costaneras, vigas auxiliares, todo fue automáticamente creado y luego obviamente se puede exportar a software como Robot o software como SAP o software como ETAPS para hacer su cálculo. Entonces repetimos, en este caso el cliente tenía un proyecto y en ese proyecto eran muchas naves industriales, eran hectáreas de desarrollo de parques industriales. Y quería además minimizar la cantidad de acero que se utilizaba. Entonces, ameritaba la creación de un algoritmo. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Okay? En este caso vamos a darle play por acá. En este algoritmo noten cómo yo estoy utilizando Grasshopper nuevamente, pero no sé si se dan cuenta que se está iterando desde Grasshopper. ¿Sí? Voy a darle pausa aquí al video. Una y otra vez y se envía el modelo a SAP 2000. ¿Sí? Automáticamente yo tengo un modelo de una estructura porticada y yo una y otra vez envío el modelo a SAP 2000. SAP 2000 lo calcula. Esto está ocurriendo en tiempo real. Quiero que lo sepan. No fue grabado con un video acelerado. Esto es en tiempo real. Y entonces cada una de las iteraciones se envía desde el software donde yo automaticé y se genera en SAP y se devuelven los resultados. Y entonces yo puedo, por ejemplo, establecer cuál es el peso de la estructura. Obviamente lo tengo porque tengo los perfiles. Luego, como lo calculé en SAP, puedo saber si cumplieron todos o no cumplió. Y aquí está haciendo inclusive el diseño por la ISC 360. ¿Okay? Entonces, con esto yo voy creando puntos de soluciones en las que yo puedo verificar la carga máxima, el número de pórticos, la máxima relación demanda-capacidad y buscar opciones optimizadas. ¿Okay? Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Acá voy a darle play. Bueno, esto dura algunos minutos, así que voy a tratar de mostrárselo acelerado, ¿no? Fíjense, en este caso tenemos una estructura y yo automatizar dentro de Revit la creación no tiene que ser algo complejo. Es simplemente una nave industrial que uno cambia el ancho de la nave, cambia el alto de la nave, el ángulo de inclinación del techo, ¿ok? O, por ejemplo, acá vemos otro ejemplo, ¿no? En el que se está mostrando una torre de distribución, ¿sí? Y yo puedo automatizar esta torre de distribución y generarlo automáticamente en Robot, ¿sí? Torre de distribución eléctrica. Y no solamente la genero desde Revit en Robot, con toda la parametrización, sino que también obtengo resultados del diseño. Y fíjense que si yo, por ejemplo, aquí le cambio la altura de base, cambia en Robot. Ahí está, se actualiza. O sea, no es que se duplica, sino que actualiza toda la estructura. Este pequeño cambio, ¿cuánto les hubiese tomado hacerlo a mano? ¿Verdad? Pero en este caso, estructuras paramétricas se hacen mucho más rápido. Esto es el ejemplo que habíamos visto de las grúas. ¿Ok? Noten todas las opciones de posicionamiento de grúas. Esto es otro ejemplo bastante interesante en el que yo quiero ver dónde coloco un edificio, ¿no? Aquí, creo que acá vuelvo otra vez, le había dado play, sí, exacto. Quiero ver dónde coloco un edificio, ahí está, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que estoy buscando en este caso? Yo quiero ubicar este edificio de tal manera que las sombras generadas por los alrededores y la cantidad de energía que pierdo por aire acondicionado debido a la incidencia solar se minimice. Acá creemos un algoritmo, aquí sí que estamos utilizando Python, para poder ubicar ese edificio de la mejor manera. Y el algoritmo itera diversas rotaciones y posiciones de tal manera que minimice la incidencia solar por metro cuadrado, lo cual minimiza también el gasto energético de la edificación. ¿Eh? Entonces, una solución bastante interesante. ¿Okay?
Esa es la posición más optimizada que conseguimos en esa iteración. Acá estamos viendo una viga en celosía que también parametrizamos. Esto lo utilizaba mucho un cliente. Entonces nos dijo, mire, yo quisiera estas vigas parametrizarlas. Acá de hecho estamos calculándola sí que sí por elementos finitos, pero con un motor gratuito que nos da los momentos y podemos hacer ciertas verificaciones de predimensionamiento. Hasta podemos verla deformada real, calculada por elementos finitos. ¿Vale? Esto es otro ejemplo bastante interesante. En este caso se nos pidió optimizar las derivas. Fíjense, acá el cliente quería calcular el periodo fundamental de vibración y la deriva máxima, que está en 0.04, calculando inclusive el corte basal. Y lo que vamos a ver que ocurre a continuación es que le vamos a decir un proceso iterativo que vaya cambiando los parámetros de entrada. Noten la forma en que lo va cambiando. Y él va generando cientos de opciones y se queda con aquella que de 0.04 en la deriva máxima la minimiza. ¿Sí? Todas esas fueron las opciones calculadas. ¿Ok? Ahora le vamos a decir, mira, muéstrame la mínima. Entonces cuando yo voy a revisar, la deriva de 0.04 pasa a una cuarta parte 0.018. Esto es algo también bastante interesante. Acá en esta parte del diseño, nosotros lo que estamos haciendo es, esto es algo también interesante, es un sitio en el que se propone hacer una planta microhidráulica, pero queremos ver cuáles son los puntos de captación de agua en este canal de río que puedan servirnos mejor. Y dónde colocar la planta donde va a pasar de energía cinética del agua a energía pues, eléctrica, ¿no? Por eso se trata de unas turbinas, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ubico de tal manera que yo minimice el costo de la estructura? Bueno, pasamos esto a Civil 3D. Este perfil lo exportamos y aquí estamos utilizando Python. Y algo que ocurre muy interesante es que programamos en Python la estructura de tal manera que calculamos el costo de los codos de las tuberías, calculamos el costo también de los equipos y nos va diciendo cuánto nos cuesta colocar la planta microhidráulica desde la toma de agua hasta el posicionamiento de los equipos. Y en un principio el costo estaba en 90.000 euros aproximadamente. Pero el algoritmo fue iterando diversas opciones y noten cómo decae poco a poco hasta que obtiene una optimización y dice, no, mira, si colocas aquí los codos y colocas acá las longitudes y no te sales de estos rangos de excavación y de colocación de tuberías, tú puedes llevarlo a 62.000 euros. Esto es un ahorro increíble, muy considerable. ¿Okay? Y de hecho me da cuál es ese perfil optimizado que yo puedo devolver a Civil 3D. ¿Sí? Con ese perfil optimizado yo me devuelvo a Civil 3D. ¿Okay? Vamos a verlo en unos segunditos. Acá lo devuelvo. Y ahora con esa solución optimizada, él me muestra esto ya totalmente creado en el software final. Estas son las tuberías y el punto de captación que maximizan la energía creada eléctricamente y minimiza los costos de construcción del proyecto civil. ¿Okay? Algo también muy, muy interesante. ¿Okay? Pues bien, esta es una parametrización donde tenemos una estructura nuevamente creada en Grasshopper. Pero acá lo interesante fue que se creó inclusive la combinación de carga de viento de la norma española en todos estos paneles. Y esa combinación de carga de viento luego termina exportándose a los software de cálculo estructural. ¿Okay? Yo le digo acá habilitar. ¿Okay? Y fíjense que lo envía todo. Ahí se puede ver a SAP 2000 y calcula en SAP 2000 la estructura. Ahí está. De hecho, la diseña, inclusive, ahí podemos ver que está diseñada, diseñó la estructura directamente de Grasshopper y nos devuelve los resultados. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto de forma iterativa? Bueno, que si yo lo hago una y otra vez, esto lo dejamos ejecutando toda una noche y cada punto va a representar una solución en SAP. Ahora, con cada uno de esos puntos, yo busco una superficie optimizada en la que el eje vertical superior me está dando la cantidad de kilogramos de acero de toda la estructura. Y los dos ejes en X y Y son el máximo porcentaje de demanda-capacidad y el promedio. Entonces yo quiero que en promedio todo esté cercano al 0.9, pero también quiero que nunca supere el 1. Entonces lo ploteo los dos. Entonces busco la manera
en la que minimizo el peso, y pueden verlo allí cómo se va minimizando poco a poco el peso, ¿sí? Ahí se ve, pero siempre cumpliendo en la relación demanda-capacidad. Entonces, de todas esas soluciones, lo que están en esta superficie son soluciones optimizadas y yo bastaría con seleccionar una de ellas que esté de acuerdo con la demanda-capacidad que estoy buscando y minimizo la cantidad de kilogramos de este proyecto. Es una solución bastante interesante que logramos hace unos años para un proyecto de un cliente en el que inclusive parametrizamos normas y conseguimos optimizar el proceso constructivo, ¿no? Entonces ven ahí cómo va bajando poco a poco el peso y después yo finalmente le digo, mira, esta es la solución que yo quiero y esta es la solución final que puedo tener, bueno, que puedo terminar iterando, ¿no? Dentro del software. Vale, pues muy bien, estos eran algunos de los ejemplos que queríamos mostrarles, ¿no? Agradecemos a todos por su presencia acá. Quizás podamos dedicar algunos segundos a hablar ahora de las capacitaciones y si tienen alguna consulta también pueden tener la libertad de hacerlas para nosotros, pero en resumen podemos decirle gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya ayudado a poder entender la potencia de la automatización y cómo un ingeniero estructural se beneficia enormemente de este tipo de tecnologías. Por eso las hemos creado en nuestra especialización de diseño computacional y generativo. Muchas gracias, Enzo. Bueno, tomo por acá yo el control nuevamente. Perfecto. ¿Me escuchas ahí? Creo que sí, ¿no? Déjame subir yo por acá un poco el volumen, que quizás no te escuchaba. Bien, por aquí nos había dejado Abigail Valles una pregunta. Dice, buenas tardes. En los análisis de optimización se incluye en Dynamo el análisis estructural o es por medio de software adicional. Bueno, hemos visto la integración que tiene, digamos, con las otras herramientas, ¿no? Ese proceso de que no solo te permite parametrizar de alguna manera la geometría, sino que hay un proceso bidireccional allí con la herramienta de cálculo, por ejemplo, SAP 2000, cualquier otra, para a través de eso lograr definir una solución, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso iterativo es uno de los aspectos más importantes que ofrece Dynamo. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas ahora, Luis? Perfectamente, perfectamente. Disculpa que ahorita parece que mi audio, o sea, mi micrófono está bien, pero mi audio estaba mal configurado. No sé si ya pudiste atender esa pregunta de Abigail. Sí, ya está listo, ya le he comentado. Bueno, yo creo que además ha quedado bastante claro con toda la exposición que has hecho, el potencial que tiene no solo Dynamo, Grasshopper, ¿no? El resto de aplicaciones y todo esto que ha venido surgiendo con la programación visual y las ventajas realmente que ofrece, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentarios, sugerencias, ¿no? ¿Qué les ha parecido también todos estos ejemplos que ha venido presentando el ingeniero Enzo, que han sido sumamente interesantes? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Desde que descubrimos estas aplicaciones ya desde hace algunos años, cada día son, digamos, más necesarias. Esto no es el futuro, realmente es el presente, ¿no? Hay que incorporarlos a nuestro día a día, ¿no? Por aquí nos dice Abigail Valles, para lograr una buena interoperabilidad entre tabs, Revit y de manera bidireccional, ¿qué software recomiendan? ¿Qué le comentas allí, Enzo? Claro, hay varias opciones. Está obviamente la opción, digamos, privada, la opción desarrollada por el propio CSI, que es el plugin for Revit, CSI for Revit. Correcto, Bueno, sí. ¿Aló? Sí, correcto. Ese editor for Revit que ya lo vienen, digamos, promocionando desde hace bastante tiempo, sí. Exactamente, esa puede ser una primera opción. Sin embargo, varios de nuestros clientes, los que hemos ayudado a hacer implementaciones bien completas, y bueno, por pruebas que nosotros mismos hemos hecho, sabemos que ese plugin no siempre resuelve todo, ¿no? En algunas oportunidades hay errores de pérdida de información en el traspaso de un software al siguiente. Entonces, ¿qué otras opciones tienes? Mira, dependiendo del problema, podrías partir desde un sistema de lenguaje computacional, como puede ser Grasshopper, y Grasshopper
puede comunicarse directamente con Revit, con Rhino Insight, y también tiene muy buenos plugins de alto nivel para que te comuniques con ETABS. Entonces, ¿qué es lo que haces? Utilizas Grasshopper como un centro neurálgico, ¿sí? Como un panel de control en el que generas la estructura en Grasshopper y simultáneamente envías y recibes información tanto a Revit como a ETABS, porque acabamos de ver que podemos hacerlo iterativamente con ETABS. Lo mismo que hacíamos con ETABS lo podemos hacer de Grasshopper hacia Revit, ¿no? Y entonces, eso sería como la segunda opción que está en el otro extremo, donde vas a necesitar más programación, quizás un poco de Python. En el medio, entre los dos, nosotros solemos dar, y eso es algo que explicamos en nuestra especialización, algunas soluciones preestablecidas que tienen conectores y que luego, si tú lo deseas, puedes programar algo si quieres, pero ya hay una buena conexión. Esto es Speckle, que es un sistema open source que te permite conectar no solo Revit con ETABS, sino Revit con ETABS, con Power BI, con Tekla, con SAP, con RFM, en fin, hay una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso lo vemos nosotros, repito, más profundidad en la especialización, pero bueno, ahí por lo menos tienes tres opciones, ¿no? Que puedes evaluar. Perfecto, eso, muchas gracias. Vamos a ver si surge otra pregunta más antes de que hagamos el cierre. Yo lo expliqué al principio. Evidentemente estas cosas requieren tiempo, preparación, y por eso es que nosotros, y lo pongo aquí de nuevo, ya lo van a ver ustedes en pantalla. Por eso es que nosotros, bueno, venimos desarrollando desde hace ya bastante tiempo esta especialización BIM en diseño computacional y generativo, que bueno, tiene prácticamente todo lo importante que debe saber una persona dentro de lo que es la parametrización, automatización, por supuesto, optimización, uso de la programación visual. Bueno, parte de lo que se ha mostrado precisamente en esta sesión de hoy. Así que aquellas personas interesadas sepan que nosotros podemos, digamos, ayudarles a formarse en esta área, y también lo había indicado como especialistas, podemos ayudarles a nivel de consultoría. Si esto ya lo están haciendo en sus empresas, en sus áreas de trabajo, nosotros con mucho gusto podemos darles una consultoría para que, bueno, lo mejoren los procesos. Estamos haciendo implementación BIM en empresas para lo que sería toda la digitalización de la misma. O sea, que esto es parte de un todo. No sé si quieres terminar de redondear esta idea, ¿no, Enzo? De que al final esto se incorpora dentro de todo lo que es un proceso de digitalización y mejora de procesos, ¿no? Claro, exactamente. Esta especialización es una de las bases para conseguir automatizaciones, y la automatización es una de las claves también en los procesos de transformación digital en la industria de construcción, porque muchas veces se habla del BIM, pero hay que entender BIM a veces como un término paraguas que trata de englobar mucha innovación y que ya no es tan innovador, ¿no? Ya tiene muchos años. Entonces, deberíamos verlo en lugar de solo desde el punto de vista de BIM, más bien como cómo las empresas pueden transformarse digitalmente. ¿Ok? Ya ese es el problema, ya no es BIM. Es como yo saco provecho de procesos digitales, ¿no? Entonces, claro, esa digitalización en gran parte da beneficios a los usuarios, y eso se cumple en la industria de construcción, pero también se cumple en manufactura, se cumple en finanzas, se cumple en todas partes, ¿ok? Entonces, eso de la transformación digital, ¿cómo yo puedo automatizar y evitarme tareas de encima? ¿Cómo yo puedo extraer información, tomar decisiones más acertadas, ¿no? Realmente esto es un inicio hacia eso, y empiezas desde las cosas más básicas que puedes implementar en unos cuantos meses en tu organización, hasta las cosas más complejas, que ya vemos en el último módulo, que es la transformación digital de tu empresa, utilizando el dato como fuente de información, sea para auspiciar tus diseños, si es que estamos hablando aquí muchas estructuristas, ¿no? O también para auspiciar la toma de decisiones más gerenciales, como por ejemplo datos durante la etapa de construcción, toma de decisiones, compra de materiales, acorte de tiempos de ejecución y así por el estilo, ¿no? Entonces, digamos, esta especialización pretende ser holística desde ese punto de vista, dándote cosas prácticas, pero también mostrando que podemos ir más allá, ¿no? Y como tú mencionabas, Eliud, tenemos muchos casos de éxito a este respecto, porque muchas veces
también es cuestión de que entiendes cómo puedes aplicar la tecnología, pero hombre, no tienes la práctica, o sea, también se necesita algún tiempo para obtenerla, no pasa nada, los acompañamos. Entonces, muchas empresas que han hecho la capacitación con nosotros nos ofrecen que los acompañemos o que inclusive desarrollemos para ellos ciertas aplicaciones. N cantidad de aplicaciones hemos desarrollado hasta el día de hoy, desde las estructuras que vemos ahí, que vimos en el ejemplo, hasta cosas tan simples como generar planos, ¿no? O agregar etiquetas a objetos en red, pero que ahorran muchísimo tiempo. Entonces, estamos a disposición, como mencionaba Eliud, para esos procesos de consultoría. Si usted suponga que no quiere aprenderlo, pero que entiende lo importante de ponerlo en práctica, pues estamos allí para darles una mano. Así es, eso. Bueno, muchas gracias a todos, y a los que ya se quedaron hasta el final, por supuesto, a ti por toda la presentación. Bueno, y como saben, nosotros seguimos nuestro proceso de webinars. Tenemos el siguiente, que ya será para el 27 de marzo, de Pásate al BIM con Inesatec. Tenemos las presentaciones oficiales de que se aprenden en las especializaciones que están por venir. Y bueno, hay muchísima información, aquí lo verán y estén muy pendientes porque además si bajan notarán que esto lo venimos haciendo muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos formalmente y esperamos tenerlos, por supuesto, como alumnos, como colegas también en el área de consultoría y en los próximos webinars. Hasta luego. Hasta luego.